Buenos días, licenciada. Soy Kevin Jaramillo del primer bachillerato C. Le voy a presentar mi proyecto de química. Los hidruros metálicos. Un hidruro metálico es un compuesto químico formado por cualquier elemento de un hidrógeno que se divide en hidruros metálicos, los cuales se forman más de un metal más el hidrógeno, y los hidruros no metálicos, los cuales se forman de un no metal más un hidrógeno. Su nomenclatura Stock se realiza indicando el número de la valencia del elemento metálico entre paréntesis y número romano, procedido de la expresión hidruro de más el elemento metálico. Ejemplos de hidruros metálicos. Tenemos el FH3 o hidruro de hierro 3, el NaH hidruro de sodio, el CaH2 hidruro de calcio, el PbH4 hidruro de plomo, el KH hidruro de potasio y el CuH hidruro de cobre. La valencia de estos cambia, ya que la valencia del hidrógeno pasa a ser la valencia del metal y la valencia del metal pasa a ser la valencia del hidrógeno. Óxidos metálicos. Tipo de compuesto molecular que resulta al combinarse de un metal más un oxígeno, que es compuesta de un átomo de oxígeno que tiene el estado de oxidación. A la nomenclatura se le añade al final del nombre del estado de oxidación o el metal de ese compuesto en números romanos entre paréntesis. Muchas veces, si el metal tiene un solo estado de oxidación, se omite el número romano. Por ejemplo, óxido de galio 3 u óxido de galio, también conocido como el Ga2OH3 o 3, perdón. Ejemplos de óxidos metálicos: el Na2O u óxido de sodio, el K2O o óxido de potasio, el CaO o óxido de calcio, el CuO óxido cúprico, el FeO óxido ferroso y el PbO o el óxido de plomo. La valencia de estos cambia también, ya que la valencia del oxígeno pasa a ser la valencia del metal y la valencia del metal pasa a ser la valencia del oxígeno respectivamente. Las sales aloides. Las sales aloides son compuestos binarios formados por un metal y un no metal, sin ningún otro tipo de elemento. Estas sales forman por la reacción de la neutralización entre un ácido hidrácido con una base. Su nomenclatura sistemática. Con el nombre del no metal, terminado en uro con la preposición del nombre del metal, procedido del prefijo griego multiplicativo que necesite. Si solo tiene una valencia, no será necesario el prefijo. Y la valencia Stock, que es la preferida por la UIPAC. Para estos compuestos, al no metal se le hace terminar en uro y al metal se le indica la valencia en números romanos entre paréntesis, si es necesario, ya que tenga dos o más estados de oxidación. Ejemplos. Primero empezaríamos con la nomenclatura tradicional, que viene siendo el NaCl o cloruro de sodio, el KCl cloruro de potasio, el CaCl2 cloruro de calcio, el MgCl2 cloruro de magnesio, el CsCl cloruro de cesio y el BaCl2 cloruro de bario. La valencia de estos cambia también, ya que viene siendo la valencia del cloro, viene siendo la valencia del metal, del no metal, y la valencia del no metal viene siendo la valencia del cloro. En cambio, en la nomenclatura Stock es el NaF cloruro sódico, el CaS cloruro cálcico y el Cl2 cloruro ferroso, el COCe seleniuro y cobaltoso y el Ke el de yoduro potásico. En cambio, para escribirse es un poco familiar, ya que el no metal se describe con la terminación uro, como dije anteriormente, y al metal, dependiendo su valencia, si tiene la menor o la mayor, sería sódico o sodioso, ya que si es menor sería con ico y si es mayor es con oso. Los hidróxidos. Los hidróxidos son base también de un grupo de compuestos químicos formados por la unión de un óxido básico o metal más oxígeno O y el H2O, que es el agua. El hidróxido es una combinación derivada del agua por sustitución de uno de los átomos de hidrógeno de un metal. Está presente en muchas bases también. Nomenclatura Stock, que es la más recomendada por la UIPEC, ya que nombra con las palabras de hidróxido de seguido el nombre del metal, entre paréntesis los números de oxidación, y en números romanos si tiene más de uno. Y la tradicional, que no es la más recomendada, pero la usamos para la práctica, que se nombra las palabras del hidróxido de seguido del nombre del metal con la terminación de los sufijos oso u ico, según cómo actúe la menor valencia o la mayor valencia. Ejemplos de hidróxidos sería, tenemos el MgOH2 hidróxido de magnésico, el FeOH2 hidróxido ferroso, el FeOH3 hidróxido férrico y el CrOH3 hidróxido hipocromoso, el CrOH6 hidróxido cromoso, el CrOH2 hidróxido crómico,
Esto se escribe de la siguiente manera. El OH viene a ser escrito como hidróxido, seguido del metal, que viene siendo Mg, que es decir magnesio. Y la valencia, si es la menor valencia, sería ICO, y si es la mayor valencia, OSO. La nomenclatura es TOC. En cambio, la nomenclatura es TOC es el NaOH hidróxido de sodio, el CaOH2 hidróxido de calcio, el FeOH2 hidróxido ferroso, el CuOH hidróxido cuproso, el FeOH3 hidróxido férrico, el CuOH2 hidróxido cúprico. Viene siendo diferente, ya que si el OH tiene valencia 1, no se escribiría entre paréntesis, pero si tiene mayor valencia, se escribe entre paréntesis. Los ácidos hidrácidos. Es un compuesto binario ácido en el que el hidrógeno está unido al no metal del grupo 7A o halógenos, y es un elemento diferente del oxígeno del grupo 6A o antígenos de la tabla periódica de los elementos. La nomenclatura tradicional se escribe la palabra ácido seguida del metal con el sufijo hídrico. Ejemplos, tenemos el HCl ácido clorhídrico, el H2S ácido sulfhídrico, el HBr ácido bromhídrico, el H2Ce ácido selenhídrico y el HI ácido yodhídrico, junto con el H2TE ácido telohídrico. La valencia de estos cambia igualmente, ya que la valencia del no metal viene a ser la valencia del hidrógeno, y la valencia del hidrógeno viene a ser la valencia del no metal. Los ácidos oxoácidos. Un oxoácido es un ácido que contiene oxígeno, específicamente un compuesto que contiene hidrógeno, oxígeno y al menos otro elemento, con al menos un átomo de hidrógeno unido al de oxígeno, que puede disgregarse en producir un cation OH positivo y un anión del ácido. Su nomenclatura tradicional se utiliza con la palabra ácido seguida a la raíz del no metal con unos prefijos y sufijos para indicar el número de oxidación. Si solo existe un número de oxidación, se utilizaría el sufijo ico, pero si existen dos números sería oso para el menor y ico para el mayor. Ejemplos, tenemos el HClO3, también se puede escribir como ClO2OH, tenemos el ácido clorhídrico, el H2SO4, o también escrito como SO2OH-O2, ácido sulfhídrico, el HBrO-BrOH, ácido hipobromoso, el HN2O y el NOOH, ácido nitroso, el H2CO3, el COOH2, ácido carbónico. Esto, el HO viene a ser la palabra de ácido, o si no, como el H en el otro ejemplo de escritura sería ácido. El clor viene siendo el elemento cloro del Cl, y el ico viene siendo el oxígeno, ya que si tiene la menor valencia sería ico, y si tiene la mayor valencia, oso. Los óxidos no metálicos. Un óxido no metálico, también llamado anhídrido, es un compuesto con bajo punto de fusión, que se forma como consecuencia de la reacción entre un no metal con oxígeno, y muchos de ellos pueden ser gaseosos, y cuando la reacción con el agua OH se les conoce como oxoácidos. Su nomenclatura es TOC. Se escribe de óxido de, se completa con el elemento no metálico seguida del número de oxidación, como el que actúa en números romanos, entre paréntesis. Y la nomenclatura sistemática, de acuerdo con el número de átomos del elemento, el no metálico de oxígeno se conforma con el prefijo para cada elemento, ya sea mono, di, tetra, penta, hexa o hepta, que antecede al óxido y al nombre del no metal. Un ejemplo sería el Na2O óxido de sodio, el K2O óxido de potasio, el CaO óxido de calcio, o el CuO óxido cúprico, el FeO óxido ferroso y el PbO óxido de plomo. La valencia de estos también cambia, ya que la valencia del oxígeno viene a ser la valencia del no metal, la valencia del no metal viene a ser la valencia del oxígeno respectivamente. Muchas gracias, licenciado. Esta ha sido mi presentación del proyecto de química. Espero le haya gustado.